Venga, vamos a sumergirnos hoy en los archivos desclasificados del FBI. ¿Para qué? Pues para entender un fenómeno que, bueno, cautivó y a la vez aterrorizó a los Estados Unidos justo después de la guerra. Y ojo, que esto no es ciencia ficción, ¿eh? Es el registro oficial de una de las investigaciones, pues, más extrañas de su historia. Fijaos en la descripción, ¿eh? Un objeto con forma de cigarro o un fuselaje sin alas viajando a una velocidad tremenda. A ver, esta frase no la dice un cualquiera, ¿sabes? La suelta un piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, nada menos que en 1950. Claro, cuando tienes informes como este de observadores entrenados, pues las autoridades no tuvieron más remedio que empezar a tomarse el asunto muy, pero que muy en serio. Y claro, la pregunta del millón era, ¿qué demonios estaba pasando en los cielos de Estados Unidos en plena posguerra? Y esa pregunta no se la hacía solo el público, no, que va. Se la hacían las agencias de inteligencia, el ejército. Es que, a ver, estamos en plena Guerra Fría. Las posibilidades daban bastante miedo. ¿Eran armas secretas soviéticas? ¿Fenómenos naturales que no conocíamos? ¿O, quién sabe, a lo mejor algo completamente diferente? Pero a ver, lo que de verdad hizo que saltaran todas las alarmas no fue solo lo que se estaba viendo, sino dónde estaba pasando. Porque es que los primeros avistamientos no ocurrieron en un campo cualquiera, no. Sucedieron justo encima de los puntos más sensibles, los más críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos. A ver, vamos a situarnos. Nuevo México, finales de los años 40. ¿Qué había allí? Pues el corazón del programa nuclear y de los proyectos militares más secretos del país. Y es justo ahí, encima de todas esas instalaciones supercríticas, donde de repente empiezan a aparecer luces y objetos extraños. O sea, la coincidencia era demasiado grande como para simplemente ignorarla. Para intentar poner un poco de orden en todo este caos y buscar patrones, los investigadores empezaron a clasificar los avistamientos. Y los informes pues eran curiosamente consistentes y a la vez muy variados. Hablaban desde bolas de fuego verdes hasta discos que se movían a una velocidad increíble. Vamos, que no se enfrentaban a un único misterio, sino a todo un abanico de fenómenos aéreos sin identificar. Claro, con esa oleada de informes concentrada justo sobre sus instalaciones más estratégicas, pues el gobierno ya no podía permitirse el lujo de mirar para otro lado. Así que, ¿qué pasó? Pues que toda la maquinaria oficial se puso en marcha. Había que investigar, documentar y, sobre todo, intentar entender qué narices estaba pasando en sus cielos. Y para que nos hagamos una idea de lo en serio que se lo tomaron al principio, solo hay que ver el protocolo que establecieron. Esto no era una simple llamada en plan «he visto algo raro». No. Se exigía un informe inmediato por transmisión eléctrica, luego un formulario súper detallado, hasta bocetos y declaraciones firmadas. Cada mínimo detalle se consideraba absolutamente crucial para intentar resolver el enigma. Pero, como suele pasar, lo que empezó como una investigación militar secreta no pudo mantenerse oculto por mucho tiempo. La historia acabó filtrándose, y de repente, una nación entera empezó a mirar hacia el cielo, pero con una mezcla de curiosidad e inquietud. Y entonces, la cultura popular se apoderó por completo del fenómeno. Comentaristas de radio, libros que se convirtieron en superventas, de repente los platillos volantes estaban en boca de todo el mundo. El FBI se vio literalmente inundado de cartas e informes de ciudadanos, si es que el interés llegó hasta la realeza europea. Vamos, que el fenómeno había cobrado vida propia y ya era imparable. Pero claro, esta explosión de interés público trajo consigo el caos. Para los investigadores la tarea se volvió prácticamente imposible. ¿Cómo separas los informes creíbles, los de los pilotos y los militares, de un torrente de fraudes, de bromas y de testimonios que eran cada vez más, extravagantes? Es que el dilema era tremendo. A ver, por un lado tenías informes serios de personal muy cualificado, pilotos, ingenieros de Boeing, gente que en teoría sabe lo que ve en el cielo. Pero por otro lado te llegaban afirmaciones de un inventor que juraba que los platillos eran un invento suyo, historias de monos despellejados que la gente confundía con extraterrestres, o fragmentos de disco que al final resultaban ser simple escoria de una fundición. O sea, distinguir la verdad en medio de todo ese ruido era una misión casi imposible. La frustración dentro del FBI llegó a tal punto que quedó plasmada en sus propios memorandos internos. Hay uno buenísimo donde los agentes se quejaban de que estaban perdiendo el tiempo investigando, y cito textualmente, tapas de cubos de basura, asientos de inodoro y cosas por el estilo. Vamos, que la paciencia dentro de la agencia se estaba agotando por momentos. Y así, ante ese caos de información, sin una sola prueba concluyente, el FBI llegó a un punto de inflexión. La agencia, sencillamente, decidió que ya había tenido suficiente, que era el momento de trazar una línea en la arena y distanciarse de todo ese fenómeno de una vez por todas.
Y la orden, claro, vino desde lo más alto. El propio director del FBI, el famoso J. Edgar Hoover, lo dejó clarísimo. La investigación de objetos volantes no identificados no es y nunca ha sido un asunto dentro de la jurisdicción de investigación del FBI. Y ya está. Con esa frase, el Bureau cerraba la puerta. El mensaje no podía ser más claro. Esto ya no es nuestro problema. El expediente de los platillos volantes, al menos para ellos, quedaba oficialmente cerrado. Bueno, y antes de terminar, es importante que quede claro una cosa. Todo el contenido que hemos visto aquí se basa en documentos públicos y desclasificados del propio FBI, que están disponibles en su archivo oficial. Su finalidad es puramente informativa e histórica. No se pretende realizar afirmaciones concluyentes sobre fenómenos no verificados, sino analizar los hechos documentados y su contexto histórico.